Pues nada, yo evidentemente agradecer a vosotros la invitación. No había venido nunca a Elche y esta mañana me he dado una vuelta por el Palmeral, he flipado. Yo vengo de una familia de agricultores, he visto la mano de los agricultores en el Palmeral y eso me ha evocado, me ha llevado a mi padre, me ha llevado a toda la gente que vino antes que yo y que estuvo trabajando en el campo y que hizo palmerales o algo parecido en donde yo vivo, ¿no? Y nada, daros las gracias por estar aquí, por haber elegido esta tarde, que se podía estar durmiendo la siesta perfectamente, y habéis elegido en cambio torturaros con una charla sobre Pessoa. Yo también quería hablar de Antonio García Soler, a quien conocí en Almansa, cerca de aquí, en unas jornadas un poco pessoanas que se hicieron allá. De hecho, yo llegué a decir que el castillo de Almansa parece un castillo pessoano, porque si pasáis por allí, por Almansa, dais la vuelta, según lo veáis en un momento, en un lugar o en otro, parece completamente distinto, ¿no? O sea, son como 7 castillos en uno. O sea, haces una fotografía en un lugar y aparece un castillo y 100 metros más allá es otro, ¿no? Por tanto, me parecía que era un castillo muy pessoano y nos divertimos mucho Antonio y yo. Antonio no puede estar, ha tenido un percance el hombre y nada, le deseamos que se mejore y todo eso. Bueno, yo quería empezar diciendo que Elche no es una ciudad en absoluto ajena a Pessoa, ¿no? Quería empezar con esa historia. El primer traductor de Pessoa fue un paisano mío, se llamaba Rogelio Buendía, aunque realmente no fue él, sino su mujer, la que tradujo unas estelas escritas en inglés por Pessoa, de un libro que se llamaba Estelas. Eso lo hizo una chica que se llamaba María Luisa Muñoz de Vargas, mujer de Rogelio Buendía. Rogelio Buendía era republicano y la guerra civil, pues siendo republicano en Huelva, pues evitó desde luego, porque la familia de ella era muy importante, evitó el peor de los momentos, pero no, aún así estuvo recluido en Huelva sin poder trabajar, era médico y estuvo como 10 años sin poder trabajar. Finalmente, en el año 46, lo destinaron aquí a Elche y aquí estuvo hasta que se jubiló el hijo suyo, también llamado Rogelio Buendía. Estuvo trabajando en el Prado, en Madrid, y es uno de los grandes especialistas en Velázquez, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues Rogelio Buendía y María Luisa Muñoz de Vargas, que son los primeros traductores a cualquier otro idioma de Pessoa, ¿no? Pues vinieron aquí en 1946 y me consta que el legado de ¿cómo se llama?, de Rogelio Buendía está aquí en Elche. Me dijeron que eran en el Huerto del Cura. Yo he ido hoy allí y no, tengo que hacer más indagaciones y tal, aunque lo que pueda haber aquí de Pessoa ya está publicado y tal, pero en todo caso aquí tiene que haber un archivo donde hay textos de Pessoa. Eso no es algo que ocurra en Barcelona, ni ocurre en Burgos, ni ocurre en Orense, no, ocurre solamente en Elche, que es el lugar donde pueden estar esas cartas que Pessoa se escribió con Rogelio Buendía en 1923. Bueno, dicho esto, voy a leeros un texto muy breve, muy breve, que sería el texto que podría estar en cualquiera de las solapas de cualquiera de los libros de Pessoa. El poeta Fernando Pessoa nació en Lisboa en 1888 y murió en la misma ciudad en 1935. En Lisboa vivió como un extranjero, casi como un fantasma, alejado de todo y de todos, dedicándose a la traducción comercial, sin publicar apenas, sin el menor reconocimiento por su obra, por otra parte inexistente. Inventó de la nada en una noche prodigiosa sus 3 heterónimos, aquellos que le han dado póstuma celebridad. Son Caeiro, Reis y Campos, y sobre lo que descansa el retrato y su obra. No intervino en la vida social o política,
hasta que en los días finales de su existencia se enfrentó al fascismo de Salazar. Fue pues un hombre asocial, indolente, que no conoció el amor o lo conoció de pasada, que se emboscó en la maraña del esoterismo, y a su sepelio, que no tuvo repercusión alguna, apenas asistieron unos pocos, poquísimos amigos. Muy probablemente, si conocéis medianamente a Pessoa, podríais firmar esta pequeña biografía, este pequeño suelto que podría haber aparecido en cualquier periódico del país. Bueno, porque casi todo lo que he dicho aquí es falso, completamente falso. Y voy a intentar explicaros el porqué de la falsedad de todo lo que he dicho aquí, que ya digo que podría estar perfectamente en cualquiera de los libros que podéis encontrar de Pessoa. Con Pessoa ocurre como con todos los personajes, digamos, que han tenido celebridad en el mundo, que han tenido una celebridad alta en el mundo. Ponemos el caso del mío Cid, pero podemos poner el caso de Maradona, por decir dos, ¿no? El mito ha superado la realidad, el mito se ha comido realmente lo que realmente al personaje. ¿Esto por qué ocurre? Los mitos siempre son sospechosos, los mitos no se producen porque sí, se producen porque hay algo, y los personajes van dejando un pozo y nosotros utilizamos ese pozo para construir a nuestro antojo y según nuestras necesidades ese retrato. De manera que casi todos los personajes que conocemos, he dicho estos dos, pero también podemos hablar de Lorca, podemos hablar de Hernández, podríamos hablar de los que queráis, sobre todos ellos hemos construido un mito. A veces los mitos son mucho más poderosos que la realidad y muchas veces son más certeros y más ciertos que la realidad. Porque los mitos se construyen para realzar ciertas cosas. Es como son caricaturas de alguna manera y realzamos un aspecto de un personaje y más de otro. Con lo cual los mitos tienen la historia, si los mitos probablemente no sería la que conocemos y probablemente sería peor. Con Pessoa como con los casos que he dicho, pero podríamos decir muchos más, ha ocurrido lo mismo. ¿Qué ha ocurrido con Pessoa? Pessoa murió con 47 años, muy pronto fue muy célebre, muy pronto se escribió su primera biografía, muy pronto se habló de él, muy pronto este personaje creció como la espuma, hoy es uno de los grandes personajes no solo de la literatura portuguesa, sino de la historia de Portugal, ¿no? Y claro, se ha ido construyendo una visión amable, una visión, digamos, de pobre hombre, de una persona que a lo Van Gogh, de ese héroe, ese medio vagabundo que anda por la ciudad como un fantasma, que ha vivido de aquella manera, que no ha tenido el menor reconocimiento, en fin, se han dado una serie de elementos para construir un personaje que en cierto modo en algún aspecto podría ser así, todo relativo, obviamente, pero que se ha tergiversado mucho. Iba a empezar con la biografía, que también se ha tergiversado bastante, pero voy a comentaros para que tengáis un primer algo que se dice sobre Pessoa es que no publicó en vida, que fue una persona es una especie de Van Gogh perdido, que no vendió nada, que no se comió una rosca en su vida, en fin, un tipo así, ¿verdad? Y claro, inmediatamente hay que desmentir esa cosa, porque es fácilmente desmentible. José Antonio se ha traído afortunadamente este libro que publicamos en Alianza hace unos años y en el que se recogen todos los poemas, o no todos, falta alguno, casi todos los poemas que escribió, que Pessoa publicó en su vida. Esto que no es bilingüe, es una traducción que no viene en portugués en un lado, inglés. Estos fueron los poemas que él publicó, o sea, algo así como 180 poemas publicó a lo largo de su vida. O sea, no es... Machado publicó poquito más. Y Hernández, al quien conocemos una obra muy vasta, pero Hernández en su vida también publicó en torno a 200 poemas antes de morir. Luego, ya digo, han aparecido muchos más. Pero no es exactamente un poeta inédito.
Pessoa no solamente tiene estos poemas, sino que publicó antes de morir, murió muy joven, con 47 años, publicó en varios países, empezando por Portugal, siguiendo por Sudáfrica. Publicó cosas cuando era joven en Sudáfrica, publicó poemas en Brasil y Portugal están muy unidos, publicó poemas en España, ya os he dicho la traducción que hizo Buendía y Muñoz de Vargas, publicó en Inglaterra en una revista que se llama Atheneum, y publicó también en Francia. Estamos hablando de 1935. Hoy es fácil que un texto que podamos escribir esta tarde, mañana se pueda publicar en Sydney o en Bangkok, ¿no? Estamos hablando de 1935, donde las cosas tenían que ir por carta y tardaban muchísimo en llegar y muchísimo en tal. De manera que alguien que había publicado en 6 idiomas. Yo no sé si Machado, por ejemplo, evidentemente Hernández no. Hernández pudo publicar algo en ruso, en polaco tal vez, por aquello de la guerra civil, pero no en Inglaterra, no en Francia, no en Portugal, por ejemplo, ¿no? Bueno, él publicó en 6 idiomas distintos, publicó 75 artículos, era un hombre conocido en la prensa portuguesa, era un hombre bastante conocido, tan conocido es que en los últimos meses de su vida, cuando se enfrentó, y esto es cierto, al salazarismo, el salazarismo no pudo ir contra él porque era un personaje, digamos, de una cierta estatura, una relevancia intelectual grande entre, evidentemente, una minoría. Yo siempre digo que los poetas somos como los jugadores de waterpolo, no lo conoce ni Dios. Ya puedes ganar 2 medallas olímpicas que no te conoce ni Dios. Sin embargo, los jugadores del Elche casi lo podéis recitar casi todos los que estáis aquí, ¿no? Y sin embargo, si aquí hay un ilicitano que vaya a la selección de waterpolo y gane el campeonato del mundo y luego eso seguramente no lo sepáis, ¿no? Es así, los poetas no nos conoce nadie, eso es una cosa absolutamente normal y a eso nos enfrentamos, ¿no? Pero a Pessoa lo conocía todo el gremio de la escritura en Portugal, era alguien conocido. Tan conocido era que le hicieron 5 o 6 entrevistas, no sé si ahora 5 o son 6, y antes de morir hicieron ensayos suyos, o sea, ensayos de un tipo que no había escrito, bueno, que no había publicado en Portugal más, entonces ningún libro, porque también diremos que Pessoa, a pesar de que no publicó nunca nada, como parece que dice la tradición, llegó a publicar 5 libros. Más varios plaquettes y cosas del género. Publicó 4 libros en inglés, porque evidentemente a Pessoa, como a Juan Ramón, como a Hernández, como a todos, la poesía se autopublicaba. Nadie arriesgaba un duro en publicar poesía, eso siempre ha ocurrido, hemos vivido unos años así de extraña isla, pero otra vez empieza a habitar entre nosotros el fantasma maravilloso, por cierto, de la autoedición. Lorca no publicó hasta final de su vida en una editorial, fueron autopublicaciones que le pagaba el padre, y en fin. Por eso Pessoa, que nunca tuvo un duro, que fue un pobre hombre al que le fue muy mal en la vida, no publicó nada. De manera que ese mito de que él no publicó nada, al final de su vida publicó un libro que se llamaba Mensagem, en portugués. El único libro que publicó, cuando le faltaban meses para fallecer, publicó un libro que se llama Mensagem, que hoy es un libro canónico en las escuelas portuguesas. Habla de Portugal, habla del imaginario portugués y todo eso, de manera que ahora lo conoce todo el mundo. Fue mal recibido, por cierto, fue mal recibido. En todo caso, Pessoa era un hombre muy conocido, ya digo, había ensayos sobre su obra, a pesar de no haber todavía publicado un libro en portugués. Y cuando murió, para que os podáis hacer una idea de quién era Pessoa, cuando murió, hubo 17 recensiones de su muerte. Estamos hablando de un país pequeño como era Portugal, pues hubo recensiones en Madeira, o
sea, periódicos de Madeira dijeron: ha muerto el poeta Antonio Nogueira Pessoa, Antonio Fernando, en fin. En Oporto, en Lisboa, obviamente, en Coimbra, en Faro, en Trás-os-Montes. O sea, que realmente no es ese personaje absolutamente perdido que tenemos y que nos ha contado la tradición, porque es bueno saber que la gente, creo yo, que algunos atribuyen el descubrimiento de América, pues algunos también se han querido atribuir el descubrimiento de Pessoa, ¿no? Y Pessoa estaba autodescubierto antes de que vinieran los críticos a sacarlo de su soterramiento. Tal es así que a los 8 años de su muerte se escribe la primera biografía de Pessoa, una biografía que tiene 800 páginas. O sea, que no es una biografía para salir del paso, no es este librico, no es un librillo que escribe alguien, un aficionado, un cura de pueblo o un cura de barrio o algo así, y escribe una cosita para salir del paso y tal. No, fue un libro de estas dimensiones, ¿no? Y esto ya nos lleva a otro elemento que es, también se ha definido a Pessoa como un poeta sin biografía, ¿no? No fue nadie. Fue un fantasma que atravesó Lisboa, atravesó la historia, atravesó lo que fuera, pero nadie lo conoció, nadie lo trató, nadie lo vio venir para entendernos. Y eso es completamente falso. Es un hombre con una biografía tan intensa que os diré que han salido 8 biografías de su vida en distintos países, en distintas culturas. Han salido hasta ahora, que yo conozco, puede que haya más, pero en todo caso conozco 8. 8 biografías. Bueno, pues todas, o sea, 5 de ellas son más gruesas que esta. Quiero decir, que para ser un tipo que no tenía ni biografía, que esta sea la quinta biografía, la tercera biografía o la quinta en grosor, en fin, es una pequeña paradoja en principio, ¿no? Pessoa sí tuvo una vida bastante ajetreada, probablemente sin quererlo. La contaré muy brevemente. Bueno, él nació en una época difícil. Portugal, la historia de Portugal y la historia de España se parecen mucho, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX. El siglo XIX se caracterizó por una inestabilidad política grande con respecto, la monarquía iba perdiendo pie, cada vez iba siendo cada vez más cuestionada por la gente y por eso. Tras la pérdida de Brasil en 1920, el país entra en una especie como de caos, como pasó en la monarquía española, y fue dando tumbos hasta que tras la muerte de Pessoa, después del nacimiento de Pessoa, en 1910 cayó definitivamente la monarquía lusitana, una monarquía que llevaba exactamente 1000 años, 900 años más concretamente, en pie. Entonces, él nació en una época convulsa en ese sentido, convulsa también en la propia ciudad donde vivió, porque Lisboa, como ocurrió con tantas otras ciudades, otros lugares del mundo, pues cuando la revolución industrial, una de las cuestiones que hace es que las grandes ciudades se van llenando de gente y van sacando a la gente del campo. La gente del campo vivía en unas condiciones extremas y encuentran en la ciudad el lugar. De manera que Pessoa, cuando él nació en 1888, Lisboa tenía unos 170.000 habitantes, la ciudad más grande de la península entonces, pero tenía 178.000 habitantes, y cuando él muere en 1935, 47 años después, 50 años más tarde, Lisboa tiene ya 600.000 habitantes, que son los que hoy tiene Lisboa.
Lisboa han crecido, digamos, los barrios adyacentes, ¿sabes? Amadora, todo la periferia, ¿no? Pero el término de Lisboa hoy tiene los mismos habitantes que cuando murió Pessoa. Unos 600.000 habitantes. De hecho, creo que tenía un poco más cuando él murió. Bueno, otro de los elementos que a Pessoa le pilla de por medio, evidentemente, son las cuestiones, digamos, los avenimientos de los grupos socialistas, de los grupos materialistas de la época, de los cuestiones sindicalistas. Evidentemente, la revolución industrial lo que hace es concentrar a una masa de trabajadores cercana, y esa masa empieza a moverse políticamente, empieza a convulsionar la vida en la ciudad, la vida en Lisboa, pero también la vida en Portugal, con lo cual él también vive eso, pero vive también un elemento importante en la revolución industrial, que es el colonialismo. Sin materias primas que viniesen de otros lugares no se puede establecer la revolución industrial. Necesitaban materias primas para poder fabricar cosas. Entonces Europa se vuelve un poco loca con África, intentando... Él, cuando tiene 5 años, se va a Durban, que es una ciudad de Sudáfrica, que estaba en ese momento muy convulsionada porque había vivido una guerra de los Boers. Viviendo él, va a resurgir esa historia de los Boers, que es una historia entre africanos, o sea, holandeses y alemanes por ahí, que estaban en una zona jodidamente, tuvieron la mala suerte de que había allí oro y diamantes. Y estaban los ingleses muy cerca de allí, en Sudáfrica. Entonces dijeron los ingleses, coño, que tenemos los diamantes muy cerca. Así que la guerra de los Boers estaba absolutamente a caer. Quiero decir que él vivió también el colonialismo y sus taras y sus problemas. Él lo vivió en la propia Durban, porque él vio precisamente llegar a muchos chicos de la selva, muchos negros de la selva, a trabajar con los ingleses en la capital, Durban. Durban también fue una ciudad que tenía 35.000 habitantes cuando él llegó, y cuando él se fue 10 años más tarde triplicaba esa cantidad, pero esos 75.000 o 65.000 personas que habían llegado pues eran hindúes, eran bantúes y eran gente, los blancos, los ingleses, crearon una camarilla allí y no creció, pero sí crecieron la gente que necesitaban ellos para mover sus cosas, para como la mano de obra, ¿no? Pessoa vivió también las vanguardias, o sea, una mirada distinta al hombre y a las circunstancias de todo el mundo. Con lo cual él vivió una época muy convulsa de la historia, vivió, ya digo, la caída de las monarquías, vivió las taras de la revolución industrial, vivió una guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, vivió el inicio de la revolución, vivió la revolución rusa. O sea, él vivió una época bastante convulsa y muere exactamente en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. Desde que en esos 47 años de su vida ocurrieron muchas cosas y el mundo estaba a la deriva, estaba en una especie de oleaje inmenso. Y todo eso, todo ese mundo en el que él vivió, van a hacer que su vida sea tan convulsa como ese tiempo. No es que él quisiera ser convulso, no es que él saliera todas las mañanas a decir, a ver, ¿a quién me como hoy? ¿O qué hago hoy para hacerla más gorda? No, la vida ya en aquella época era difícil para todos, la gente tenía que cambiar mucho, o sea, cualquier persona de esa época vivió en su propio ser muchísimas transformaciones sociales, económicas, culturales, incluso de mirada, ¿no? Se miraba diferente cuando... Eso se ve mucho en el libro de Zweig, ¿no? El mundo de ayer. En ese mundo de ayer él cuenta cómo era el mundo cuando él nació y cómo era el mundo cuando él ya estaba muy cerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues seguramente en ese libro, todo lo que dice ese libro lo podría afirmar perfectamente Pessoa, sin ninguna duda. Bueno, ese era el contexto de su vida.
un hombre sin biografía. Bueno, él nació en el seno de una familia burguesa. Sus abuelos habían sido ministros, habían sido generales, habían sido gentes muy importantes. Su madre estudió, tenía el mismo profesor que había tenido, un profesor particular que había tenido el último de los reyes portugueses, quiero decir, una familia burguesa, y eso va a arrastrar su visión política durante toda su vida. Él se va a considerar siempre de una élite. Su padre murió muy joven, murió cuando él tenía solo 5 años, y era crítico de música, sobre todo para el diario de noticias. Era un crítico cultural, nunca firmó sus cosas. Escribió una cosa sobre Wagner, un librito, pero no tuvo ninguna repercusión. Él era crítico, bueno, Pessoa nació frente, si conocéis Lisboa, nació frente a la Ópera San Carlos. La Ópera San Carlos era el lugar más chic, allí donde se veían todos, ¿no? Donde iba de vez en cuando la carroza real y aparcaba allí, y todos iban allí a aplaudir a los reyes a dejarse agasajar. Era un lugar burgués. Eso plantea una cuestión, que su familia tenía una intención de continuar en esa vida, de sumarse a ese tren, a esa visión del mundo, que él adopta en su propia filosofía, en su propio ser. Pero el padre muere muy pronto, muere con 5 años, cuando Pessoa, tenía 5 años. El padre murió con más edad. Murió cuando Pessoa tenía 5 años. Eso cambió completamente su vida, porque Pessoa era un hombre fue siempre un niño muy razonador, muy maduro para su edad, una persona que quería ordenar todo lo que tenía a su alrededor. Eso es así. Y entonces, pues el padre muere y él se queda aterrado. Piensa que su padre es Zeus, el padre es el gran campeador, el tipo que por la mañana se levanta, por la tarde viene y lo sube así, y lo hace, y lo levanta en peso y todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando de Hércules, ¿no? Todos hemos tenido un Hércules en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues él tuvo a su padre, y su padre era eso, y él murió. Entonces él se queda huérfano no solo de padre, sino de sí mismo, se queda completamente desnortado, ¿no? Si alguien así puede mañana no estar, ¿qué pasa con el resto de los mortales? Yo que soy así, ¿no? Y entonces, bueno, tiene un hermano también muy pequeñito que muere muy pronto. Esos dos, en 6 meses, primero muere el padre, muere el hermano, y esos 2 momentos en su vida son trascendentales, porque si entendemos que el libro más importante de su vida, al que nunca le cambió el título, se llama El libro del desasosiego, si empezamos a retrotraernos al desasosiego, ahí empieza su desasosiego, en el momento en el que dice, hostias, esto no se tiene, el barco va a la deriva, hay gente que se cae al agua, ¿no? Y no vuelve, no regresa a la barca, ¿no? Eso lo condiciona muchísimo en su vida, y va a ser una cosa muy importante en su heteronimia y en todo su mundo, porque él inmediatamente después está recogido, él se refugia en los amigos imaginarios. Tiene un tal Chevalier de Paz y un tal un capitán Thibaut, con los que él habla en francés, curiosamente, ya digo, es una familia culturalmente grande, sí, importante. Entonces, él se refugia en eso. ¿Y por qué se refugia en los amigos imaginarios? Bueno, se refugia en los amigos imaginarios porque ya no se fía del mundo matérico, ya no se fía del mundo en el que pisa, ya no, si la gente se va, si la gente se cae del barco, hay que buscar otro barco. Y ese barco lo encuentra en la imaginación, lo encuentra en otro mundo. Cuando hablamos de los heterónimos de Pessoa hay que referirse a eso. Los heterónimos son de alguna manera gentes venidas de otra parte.
Son gente que vienen en otro mundo, es un mundo incontaminado, no se van a morir, es un mundo completamente a salvo, o sea, su imaginación se lo puede cargar, pero solamente él, depende de su voluntad, no depende del destino, no depende de otra cuestión, ¿no? Y es muy importante esta historia, pero es que resulta que su madre no tenía otra, al poco de morir su padre, al poco de morir su hermano, encuentra a una persona fuerte, inmensa, ¿no? Tipo militar, que se llama Joao Rosa, y este hombre es cónsul, o va a ser cónsul, todavía no lo era, va a ser cónsul en Durban. Y Pessoa, que era un niñito muy consentido, era el niño, el único niño de toda la familia, era todo eso, pues de pronto se tiene que ver que la madre se casa y se tienen que ir a Durban, se tienen que ir a Sudáfrica, se tiene que ir a otra cultura, se tiene que ir a un lugar donde se habla otro idioma y se tiene que ir a un lugar donde en fin, todo es completamente distinto. Imaginaos, Durban en la época en la que, en 1892, imaginaos las películas del oeste. Es esa ciudad, una ciudad hecha de unas calles polvorientas, llenas de polvo, casas de madera, salón, banco, la iglesia, la casa, el bar, etcétera. O sea, exactamente como habéis visto la película de John Ford, así era, y era la época, por otra parte, de eso, así era exactamente Durban, no era otra cosa. Y ahí se cría él. Se cría, evidentemente, en un ambiente inglés. Si una escuela inglesa se podía permitir ciertos lujos, ciertas relajaciones, en una colonia la escuela es todavía más escuela, más nacionalista, más lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el referente está lejos, entonces tienen que crear, ahondar en ese imaginario, en el imaginario inglés. Y eso, Pessoa no solamente acepta que tiene que aprender inglés, no solamente acepta que tiene que sumarse a ese imaginario, sino que por una cuestión, yo creo, de supervivencia, dice: yo tengo que ser el más inglés aquí de todos los ingleses que haya. Yo tengo que ser aquí, porque él es el hijo del cónsul, no puede ser inferior a los otros, pero es portugués, está en territorio de nadie, no es el bantú, claro, no es el indio, no es el tipo que llega de otro lugar, pero es portugués, el hijo del cónsul va, pero portugués. Y él dice: o espabilo, o me hago más ingleses que estos, o aquí lo tengo realmente jodido. Y lo tuvo realmente jodido, y esto no está dicho en ninguna parte, pero existe un cierto run, o existe una cierta sospecha, existe la sospecha de que Pessoa fue maltratado por sus compañeros, que hubo bullying, claro, este tipo de cosas no se registraban hasta hace muy poco tiempo, de manera que no es posible haber preguntado a ninguno de sus compañeros si esta experiencia él la tuvo, pero parece ser que sí la tuvo. Lo que sí tuvo es una nefasta relación con los deportes. Él era muy delgadito, era muy delgado, en fin, tenía, no sé, había una cuestión cuando se hacía la mili hace mucho tiempo, el pecho muy así, ¿no? El pecho estrecho, ¿no? Estrecho de pecho. Bueno, él era así, no era un hombre que pudiera hacer muchos deportes, y la formación inglesa se basaba mucho en el deporte. Los ingleses siempre, y en aquella época en la que se estaban haciendo los deportes, el fútbol, el rugby, el tenis, tantos otros, todavía más, porque había una especie como de competición interior ahí muy grande. Y él no estaba en eso, pero sí que leyó a los ingleses,
sí que se imbuyó de los imaginarios ingleses, de la cultura inglesa. Tanto es así que ganó el premio Victoria, que era un premio que daban a los chavales que hicieran la mejor redacción. De manera que era el chico que mejor escribía en Sudáfrica, bueno, de su promoción, evidentemente, ¿no? Y ganó el premio aquel. Ese premio le daba una beca en Inglaterra. Le ofrecía una beca en Inglaterra. Ese premio y las notas que sacó posteriormente le ofrecían una beca. Pero aquí hubo una triquiñuela que dijeron, bueno, este chaval es portugués, no ha hecho todo el bachillerato, bueno, porque tuvo un lasus que se vino a Lisboa durante un año de vacaciones, un poco de tal, y le dieron la beca a otro, con lo cual él no es un escritor hoy inglés. Por esa razón, porque le quitaron una beca a los ingleses, jugando a una triquiñuela para quedarse ellos con la beca, para mandar a uno de los suyos y no un portugués, joder, que estas becas se dan, nos gastamos una pasta, nos la vamos a dar al primer húngaro que venga aquí, no, tiene que ser nuestra. Eso hace que él se vaya a Lisboa y no a Cambridge a estudiar. Y eso cambia completamente la historia de Pessoa y probablemente la historia de la literatura portuguesa, y no sé si más allá. Pero en todo caso es un momento crucial. Pessoa vive muchos momentos cruciales. Allí en Sudáfrica, bueno, ya digo que vive una vida de colono. Mueren 2 hermanas más, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Todas las cuestiones que es como un suma, es una sumatoria, ¿no? Para llegar al Pessoa que conocemos, ¿no? Mueren 2 de sus hermanas. Él circunvala 2 veces África, viene a Lisboa, ya digo, una vez a la mitad de su estancia en Durban, viene una vez a Lisboa. Quiero decir, y resumo, ¿conocéis a un chico europeo? No digo ni portugués, ni danés, no. ¿Conocéis a un chico que con 15 años ha visto morir a su padre, a 3 de sus hermanos? Ha dado 2 circunvalaciones a África, que eso no lo hizo casi ni Magallanes. Haya vivido una guerra, la guerra de los Boers. Cabe más biografía que esa en un chico de 15 años. Probablemente ningún portugués de su época tuviera con 15 años más biografía de la que tiene Pessoa. Pero es una biografía desdichada. Primero pierde a su padre, pierde a sus hermanos, lo cambian de cultura, vive en una cultura distinta y tiene que ganarse a esa cultura, tiene que hacer todo eso. Eso no es fácil, la biografía nunca, o sea, los grandes biografiados lo son por las desventuras que padecen, más que por las venturas que viven, ¿no? Él vive todas esas desdichas y llega a Lisboa en 1905. En 1905 él ya tiene una idea muy distinta entre él y los demás. ¿Por qué? Esos amigos imaginarios que empezó a tener, a cultivar en Lisboa, los sigue cultivando en Sudáfrica, de tal manera que hay un viaje que él, en mitad de su proceso en Durban, se vienen a Lisboa, como he dicho antes, y ahí, en un viaje para digamos, animar a sus hermanos, para entretenerlos, él empieza a escribir una cosa que es unos periódicos, se llama La Palabra y El Parlador, La Palabra y El Parlanchín, en la que, a imitación de otros periódicos de la época, él empieza a hacer un periódico. El padre trabajaba en un periódico, hay un tío suyo que trabaja en un periódico, él llega a Lisboa, ve los periódicos de Lisboa y ve, y él coge unos folios y empieza, bueno, director de él eso, doctor Zenorio, redactor Sellés, en fin, él hace
toda una redacción y empieza a inventar personajes y a cada uno de ellos le da una charada, una broma, un chiste, un artículo, un poema, un tal. Lo curioso es que él inventa en ese viaje, cuando tiene 14 años, inventa que permanezcan en su silla 75 personajes. 75 personajes, ninguno de ellos era él. A todos ellos lo hace interactuar. Quiero decir que si había un escritor en ese periódico que se llamaba Congo, había otro que escribía la biografía de Congo, y otro discutía con Congo, y el otro le contaba una cosa a Congo. Quiero decir que todo aquello era casi una novela en tal. Un chaval de 14 años. ¿Qué ocurre? En ese momento lo que está ocurriendo es lo siguiente: ese mundo interior de personajes ficticios que él había tenido, por una charada, por una broma, por entretener a sus hermanos, sale fuera. Ese, digamos, monstruo interior, no monstruo, esos fantasmas interiores tienen la posibilidad de salir a través de esos periódicos que él inventa para entretenimiento de sus hermanos. Lo pasaba muy bien porque en esos periódicos hablaba de la familia. Decía, bueno, pues uno de los personajes ha tenido flatulencia, cosas de ese tipo, y hablaba pues de lo que ocurría. Pues fueron a Madeira no, a Azores, y hablaba pues de un tornado que hubo en las Azores, etcétera, que se llevó a unos barcos por delante. Quiero decir que ya con 14 años se había sacado de su chistera nada más y nada menos que 75 de los 137. Quedaos con esa referencia. Ya con 13 años había sacado 75 de los 137 fantasmas, por decirlo de alguna manera, que van a jalonar toda su vida. Quiero decir, la heteronimia no es algo que sucedió en esa noche triunfal que él cuenta. Es un proceso que empieza con la muerte del padre, con sus amigos imaginarios. Es un proceso en el que va a involucrar muchas más cosas. En Sudáfrica, cuando él empieza a leer, evidentemente, a Shakespeare, a los isabelinos, a Ben Jonson, a Marlowe, a toda esta gente, lee luego a Dryden, a Pope, a Milton, lee a Carlyle, lee a los románticos, evidentemente, Carlyle, Keats, Shelley, Walbot. Todos ellos, él se imbuye de la literatura inglesa, que va a ser el sustrato sobre el que vaya a cimentar toda su escritura y toda su vida. Él va a ser un escritor en portugués, sin ninguna duda, pero su sustrato va a ser inglés. Y el sustrato mayor de todos ellos, y también, ya me adelanto un poco también a la heteronimia y tal, va a ser Shakespeare. Él, que admira a todos, sobre todo al quien más admira, yo creo, que es a Milton, el del Paraíso Perdido, por el estilo. A él le gusta el estilo, es un estilo cuidadísimo, es un escritor de frases perfectas, magnífico, y de un mundo muy propio, muy singular. No es el mundo plural de Shakespeare, que es un viva la Virgen de alguna manera, ¿no? Pero encuentra en Shakespeare al hermano espiritual, encuentra en Shakespeare a alguien a quien emular, y empezó a alguien que emular es muy importante, porque era alguien que se empapaba, que se acercaba a Shakespeare y le atraía toda la pulpa, ¿no? ¿Qué encuentra en Shakespeare? Bueno, él dice, a mí Shakespeare me parece un escritor poco interesante, entendiéndose que es muy irregular, no escribe bien, su inglés no es el mejor inglés. Pero hay sus parlamentos, hay lo que dicen sus personajes. Si a las obras, él dice, si a las obras de Shakespeare le quitamos la obra en sí, le quitamos la peripecia, lo que ocurre, joder, qué pedazo de escritor es Shakespeare.
cuando Mabbe, cuando cualquiera de ellos se pone a hablar, y dice, aquí estoy yo, cuando Vacuo se pone a hablar, cuando cualquiera, Hamlet se pone a hacer esos parlamentos, Pessoa dice, hostias, esto ya es muy serio, ¿no? Entonces él dice, bueno, es maravilloso Shakespeare, pero le sobra toda la peripecia, le sobra todo la tramoya. Shakespeare es interesante en cuanto a lo que de vez en cuando dice. ¿A qué conclusión llega? A Pessoa le interesa el drama ingente. Quiero decir, solamente le interesarán los parlamentos. Y él entiende a sus heterónimos, por lo menos los principales, a Caeiro, a Reis, a Campos, como personajes, como gente que hace esos discursos shakespearianos, ¿no? Por tanto, Shakespeare es un elemento absolutamente a tener en cuenta y a valorar en ¿cómo se llama? En Pessoa. Bueno, traemos a Pessoa de vuelta de Sudáfrica a Portugal, a Lisboa, en septiembre de 1905, en un barco que se llama el Herzog, barco alemán, porque los alemanes tenían colonias en Zanzíbar y tenían colonias en todos estos lugares. El recorrido que hace de vuelta es maravilloso. Empieza por el propio Durban, se va a Zanzíbar, suben hasta Somalia, pasan por el mar, no recuerdo, el Mar Rojo, evidentemente. Allí, muy cerca, pasa por el lugar donde estuvo Rimbaud, llega al Mediterráneo. Hay un tipo que está por allí muy cerca que se llama Cavafis, a quien no conoce. Continúa hacia adelante, pasa por Tánger, que es muy cerca donde el rey don Sebastián murió en Alcázar-Quibir, murió. Se hace un periplo y llega, un periplo que es un periplo más importante de lo que parece, y llega a Portugal. ¿Y quién llega a Portugal? Llega un chico de 15 años, un chico inglés, que viste como un inglés, que ha estudiado Shakespeare, que ya lleva Shakespeare en la cabeza. Es un tío que ya ha estudiado comercio allá en Durban, y él se va a dedicar al comercio. Trae un idioma nuevo, el inglés, y el francés también, pero el inglés. Trae a un tipo que habla con otros tipos y que ya ha escrito en nombre de varias personas, porque una vez que llegue de ese viaje que digo de que hace a Portugal, a la vuelta empieza ya, se desata, empieza a escribir con Murray, con muchos Anon, con muchos empieza a inventar heterónimos más importantes, más corajudos, más contextos ya en Sudáfrica, de manera que el niño que llega, el chiquito de 16 años que llega a Lisboa de la colonia inglesa, es Pessoa. Quiero decir, el Pessoa que todos conocemos. Lo único que va a pasar de ahí en adelante, en lo que ya es cierto, apenas hay biografía, se va perdiendo la biografía, él huye de toda biografía, no se quiere meter en ningún problema, no quiere casarse, no quiere trabajar con nadie concretamente. Él dice, bueno, voy a ver si paso lo más desapercibido posible aquí en esta ciudad, y además me largo a Inglaterra en cuanto pueda. No lo conseguirá ni lo tal. Entonces, ese chico ya es Pessoa, el Pessoa auténtico. Con 15 años ya lo era. Tenía todos los elementos, no hay ningún elemento nuevo que vaya a surgir. Tiene una visión política del mundo, tiene una visión cultural, tiene una visión filológica, tiene, en fin, todo el mundo. Con 15 años ya es Pessoa. Pessoa sin obra. No tiene obra ninguna. No, estamos ante un tipo que es una incógnita.
Pero esa incógnita es Pessoa. La incógnita es completamente Pessoa. Bueno, llega allí, llega a Inglaterra, a Portugal. La Universidad de Portugal no tiene nada que ver con el rigor de una universidad, no tiene nada que ver con los estudios ingleses. Se medio pierde, hay unas huelgas porque en ese momento está cayendo la monarquía. Por un instante muy pequeño, se abona al anarquismo. Yo creo que un cuarto de hora, 20 minutos. Se abona al anarquismo y empieza a dudar de sí mismo. En su casa hay una mujer que se llama Dionisia, que es la madre de su padre, que está loca. Perdida. Va pegando voces por la casa. Si su mundo, el mundo de Pessoa, está, como decimos en mi pueblo, está en tenguerengue, está en desasosiego continuo, al ver a esta mujer que está loca, que es su abuela, él entra en una especie de pánico y él cree que también él va a transitar por la locura, porque él está dudando de sí mismo. Esos personajes que él se va inventando, se da dando cuenta que sus compañeros no los tienen. Ese mundo es suyo. Por tanto, cuando se encuentra con su abuela muerte, voy a decir, con su abuela loca, él dice, hostias, mi camino es el de esta mujer, yo voy a ser ella. Y entran unas dudas terroríficas que se manifiestan en que él va a interesarse por las ciencias psiquiátricas, que entonces eran pseudociencias, la craneología y tantas otras. Quiero decir, alguien podía decir, o en aquellos momentos, había un tal Lombroso y otros que habían por allí, que según tenías la cabeza, eras un narcisista, un no sé qué, un criminal, lo que sea. O sea, que digamos que en nosotros estaba dibujada ya nuestro destino. O sea, si un tipo tenía la cabeza así, este tío iba a ser esto, ¿no? Por ahí iban los estudios psiquiátricos de la época. Poco después estará Freud, ¿no?, haciendo también sus mitologías y sus películas, ¿no?, sus imaginarios. Así estaba, digamos, de desprotegido de alguna manera la ciencia en aquel punto. Pessoa empieza a leer aquellos libros y, bueno, no sé si os ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, que yo he leído algún libro, incluso un prospecto de una medicina y me ha descuadrado, he dicho, hostias, me puedo morir en cualquier momento. O sea, yo creo que cualquier prospecto de medicina es peor que Schopenhauer. Me parece, no sé, es la impresión que yo tengo, ¿no? O sea, son todavía más terroríficos que Hobbes y Schopenhauer. En todo caso, él empieza a leer esos libros, se acojona, empieza a dudar de sí mismo y va a decir, hostias, estoy loco como una cabra. Voy a estudiar esto para defenderme. Pero en vez de defenderse, a través de esa lectura va entrando una especie como de crisis y de espiral terrible, que no le va a abandonar ya en toda su vida. Pessoa, como le pasó a Juan Ramón Jiménez, va a estar siempre, y muchos de los, a Rilke, por ejemplo, que le ocurrió, y a tantos otros, al propio Rapau, mucha gente, van a estar ahí en el punto ese de la locura. Si caen un poco para acá, entran ya en la sinrazón, y si se mantienen ahí, si son capaces de mantenerse en el hilo, bien, pues ahí se pueden mantener. Esa es la duda que va a tener Pessoa, y eso va a ser muy importante en toda su obra. Su relación con la locura, su relación con el desasosiego vital, en el que quién soy y cuándo caigo, ¿no? Él se pasó toda su vida bien esperando caer, ¿no? De hecho, muchas veces, alguna vez, él pidió entrar en un psiquiátrico, pasa que no tenía un duro. El no tener un duro te salva de muchas cosas. Pues a Pessoa lo salvó de no entrar en un psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Él entra en esa duda
porque además es un extranjero todavía, él tiene ínfulas de llegar a Inglaterra, hace poco que ha llegado a Portugal. Portugal le parece un país raro, no le gusta, no es un país serio, le parece, es un país convulso, ya digo, está cayendo la monarquía. Bueno, y están ahí. Cae la monarquía en 1910, hubo primero un atentado, que murió el rey y todo eso, luego duró 2 años más la monarquía. En 1910, con Teófilo Braga, acaba en octubre, el 10 de octubre de 1910, acaba la monarquía. Y se abre un periodo convulso para Portugal. Pensaba que entre 1910, que se abre la república, y 1926, cuando el general Carmona da el golpe de Estado, que va a dar pie al salazarismo y a toda la dictadura mayor de 50 años que se dio en Europa en el siglo XX, pues pensar que en ese breve espacio de tiempo, en 15 años, hubo 46 golpes de Estado. Imaginaos 46, 23 de febrero, ¿no? Uh-huh. ¿Quién aguanta eso, no? ¿Qué corazón aguanta eso? Bueno, pues Pessoa vivió todo eso. Y vio más. Espérate, voy a seguir un poco Bueno, él se instala en Portugal, muere al cabo de algún tiempo, muere su abuela, esa abuela Dionisia, pues abuela loca que daba voces por las habitaciones, y lo que ocurre es que le deja una pequeña fortuna no demasiado grande como para comprarse una casa, para entendernos, para comprarse un piso, ¿no? Pero él invierte, él que ha abandonado definitivamente la universidad y que tiene que buscarse la vida, él invierte eso en una imprenta Ibis. Hay que decir que Pessoa no era un hombre indolente en absoluto, como se lo suele dibujar, suele retratar. No, es un Sísifo, es una persona que está luchando continuamente, pero luchando en un lodazal, luchando pedaleando en la nada, ¿no? Fracasa en todo, ¿no? Yo digo que Pessoa fracasó en todo menos en la inmortalidad. La inmortalidad le salió bien, pero el resto le salió jodidamente mal. Él fue muchas cosas. Pessoa fue publicista. Tenía hago aquí un paréntesis, ¿vale? Para contar la vida laboral de Pessoa. Pessoa fue traductor de cartas comerciales, como sabéis. Pero se ganó la vida de muchísimas maneras, intentó ganarse la vida de muchísimas maneras, lo intentó de inventor, lo intentó de impresor, de editor de revistas y libros, lo intentó de publicista, lo intentó de ¿cómo se diría esto?, en un consorcio de minas, hizo de todo para ganarse la vida, pero siempre le salió mal la jugada y se ganó mucho y tuvo siempre que pedir dinero a sus amigos. Siempre estaba el hombre sin un duro y siempre estaba pidiendo dinero a los que se acercaban a él. Yo creo que eso el mito de su soledad no es que él quisiera soledad. Alguna gente lo evitaba, de hecho, para no caer en su trampa, por decirlo así, ¿no? Aunque siempre pagaba sus deudas, eso sí es cierto. Bueno, él trabajó, por ejemplo, os voy a poner 2 ejemplos que os va a sorprender, porque Pessoa es un personaje tan absolutamente fascinante que esto os va a sorprender. El inventor del futbolín es Pessoa. ¿Cómo? El inventor del futbolín es Pessoa. No tengáis ninguna duda, es Pessoa. El inventor de esas, yo no sé, la verdad es que yo nunca he utilizado, pero existen de hecho, esas cartas que nos envían del INEM y estas cosas, ¿no? Que es un papel, aquí el papel carta. Es un invento de Pessoa. Tiene muchos más inventos, pero esos son los 2 más curiosos.
fue publicista y le salieron muy mal las cosas. Bueno, Pessoa no es el inventor del matraquiño, del futbolín, porque claro, tú haces una patente, pero tienes que pagar todos los años por la patente. Si no tienes un duro no puedes pagar. Entonces perdió todas sus posibilidades de reconocimiento, de patente, de inventor. Bueno, también fue alguien que quiso hacer cartas astrales. O sea, su currículum, digamos, de trabajo es muy grande, ¿no? A pesar de lo que se diga que nunca dio un palo al agua, no. Siempre estuvo intentándolo, siempre estuvo el hombre intentando salir de la pobreza extrema en la que vivió y no lo consiguió casi nunca el pobre. Tuvo algún momento interesante en su vida, pero normalmente eran muy fugaces, muy efímeros los momentos de así. Y otro de los episodios, como publicista era muy bueno, según contaban la gente. Un amigo suyo tenía un tal Moutinho de Ahumada, tenía una empresa que es precisamente, si habéis leído el libro del desasosiego, es la oficina del desasosiego, ¿verdad? Bueno, pues este Moutinho conoció a unos americanos que le dijeron, coño, tenemos una bebidita aquí, vamos a llevarla a Portugal. Y entonces el Moutinho dijo, coño, yo me hago cargo en Portugal de esta bebida, ¿no? Y entonces le dijo a Pessoa, que era amigo suyo, le dijo, oye, tú que funcionas con la publicidad y tal, ¿por qué no me haces un sponsor, una cosita así, un eslogancito, un sponsor, un eslogan, me haces una cosita así? Y a Pessoa se le ocurre, bueno, él prueba aquella bebida, resulta extraña, incluso no le gusta excesivamente, y entonces se le ocurre decir, primero, extraña, después, entraña. Primero, extraña, repele, luego engancha. La bebida se llama Coca-Cola. Pongo lo de coca antes de... hago Claro, cuando ya eran tiempos de la dictadura, cuando Salazar y sus huestes dicen, hostias, que nos va a entrar una bebidita que se llama Coca-Cola y que engancha. Esto hay que quitarlo de en medio de inmediato. Bueno, la Coca-Cola no entra en Portugal hasta 1977. Y todo se lo debemos a Pessoa. Esto se lo debemos también a Pessoa. Quiero decir, trabajó en todo lo que pudo, fracasó en casi todo o en todo. No se fiaban de él ni los hermanos, quiero decir, no se fiaban no de su honestidad, sino de sus negocios. Ya sabían que había fracasado en tantas cosas que no. Era un personaje muy curioso. Bueno, en 1912, estamos ya en una época así, bueno, aparece por Lisboa un chico extrañísimo. Seguimos con su biografía, ¿vale? Ha llegado a Lisboa, está con la locura. Bueno, pues en 1912 se encuentra a un chico que dice escribir teatro, que se llama Mario de Sacarneiro. Mario de Sacarneiro es un tío muy curioso, un escritor interesantísimo, un escritor vanguardista portugués, que el hombre pues es un burgués que no ha trabajado en su vida, que no sabe ponerse los calcetines con 14 años, es un tipo bastante curioso. Ha dilapidado una fortuna de su padre en París, pegándose la gran vida. Ha estado con la vanguardia en París, pero prácticamente no ha tocado la vanguardia. Él compra revistas de vanguardia y tal, pero él no conoce a Picasso personalmente. O sea, podía estar en el ambiente, pero no, realmente es un tipo que está solo en los cafés. Bueno, pues este hombre llega a Lisboa, se encuentra un tipo que se llama Fernando Pessoa, lo imbuye de lo que ha visto en París. Pessoa entra en locura, en efervescencia creativa. Hostias, vamos a hacer una revista que se va a llamar
finalmente se va a llamar Orfeo. Bueno, es el gran momento de Pessoa en su vida, cuando hace Orfeu, porque anteriormente a eso, en 1914, a lo largo de 1914, no como, vamos a ver, voy a explicar bien, a lo largo de 1914 aparecen los 3 heterónimos importantes de Pessoa: Cairo, Reis y Campos. Él cuenta en una carta a Casais Monteiro en 1935, quiero decir muy poco antes de morir, pero también muy lejos de 1914. Casais Monteiro, que es uno de los ensayistas que se ocupa de Pessoa, que cree que Pessoa es el gran poeta portugués de aquella época, etcétera, etcétera. Bueno, Casais Monteiro le pregunta: oye, ¿y cómo nacieron esos heterónimos de los que usted habla? Entonces Pessoa escribe una larguísima carta muy comentada y muy conocida, en la que le dice: bueno, pues un día, el 8 de febrero de 1914, yo me puse frente a una cómoda alta, estas cómodas que tenían nuestras abuelas. Él escribía mucho de pie. Me puse a escribir y me salió todo Cairo, que son 47 poemas, o todo guardador de rebaños de Cairo, que son 49 poemas. Todos nacieron esa misma noche. Luego, como si no pasara nada, me puse a escribir y me salió la oda triunfal, que son 150 versos, como si no pasara nada. Siguió la cosa, escribí La lluvia oblicua, que son poemas pessoanos, aunque quizás ni lo sean, ¿no? Que son 6 poemas, no cortos ninguno de ellos, aquí están en el libro y pueden ser 10 páginas. 10 páginas tranquilamente en este libro. Sí. Y bueno, no siendo bastante, todo esto se dice el tipo en la carta. Bueno, y me salió otro tipo que se llamaba Reis. Reis es el tercero de los heterónimos. Empecé a escribir poemas de Reis, escribí como 8, 10 o 12 poemas, ¿no? Si uno cuenta los versos que pudo escribir según Pessoa aquel día, pudieron superar los 1000. Tranquilamente. Yo no sé si ustedes han escrito 1000 versos en un solo día. Yo que he escrito algunos versos, pasando de los 27 está la cosa jodida, ¿eh? Pero bueno, alguien puede haber llegado a 1000 versos en un día, y tampoco le voy yo a poner puertas al campo. Cosas más difíciles se han hecho, ¿no? Ahí tienen ustedes la Torre Eiffel. Pero eso fue lo que él contó. Cuando los filólogos y la gente que sabe de estas cosas han ido allí al arca, porque él dejó un arca con muchísimos papeles, empezaron a ver, dijeron: coño, no, la cosa no fue así. Él empezó a buscar estos 3 heterónimos a lo largo de 1914. Ya en enero tenía algunos poemas de Cairo, y fue escribiendo esos 49 poemas desde el 1 de enero hasta junio, cuando vivía con su tía Anica, en una calle que se llama Pasos Manuel, una calle preciosa y un lugar precioso. Bueno, pues allí escribió esos poemas. Luego empezó a escribir los de Álvaro de Campos, ese escritor torrencial y maravilloso, por cierto, pero empezó a escribir y escribió en el mes de julio escribió la triunfal, la oda triunfal, y Reis lo escribió a partir de julio. Quiero decir, él mintió. Desde luego podríamos pensar que sí, que mintió. Claro, mintió. Claro, pero si a mí me preguntan cómo escribí yo una novela que escribí hace 20 años, y yo tengo que contestarlo aquí, igual os miento también. Os digo, bueno, pues es que me levanté yo una mañana muy campechano, ¿no? Y me puse a escribir, y cuando me di cuenta tenía la mitad de la novela. Digo, bueno, lo que me queda mañana lo hago en 3 horas y termino la novela, ¿no? Y ustedes me creen o no,
pero si me muero pronto, pues me tendrán que creer. Soy la única fuente, no hay más. Y además fui yo el que escribió aquello. Pero quiero decir con esto que los mitos, parece ser que los mitos parece que los hacen otros, pero los mitos empiezan con nosotros. Nosotros mitificamos las cosas. Pessoa mitificó su trabajo. ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué dio aquella explicación? Bueno, porque dar una explicación de que lo había hecho en 6 meses tampoco tendría no tendría ninguna cosa. Entonces él dijo, bueno, yo voy a explicarle a este muchacho lo que me parezca y voy a contar una historia, la que sea. Lo curioso es que el otro se lo tragó. Pero no es que Casais Montero se lo tragara, sino que Casais Montero, cuando murió Pessoa, al poco tiempo de morir, ya digo que fue poco antes de morir él, al poco tiempo hicieron un homenaje a Pessoa, una revista que se llama Presencia, y Pessoa publicó esa carta, que no es una carta larga, por cierto, la publicó en Presencia, ya en julio de 1936, más o menos cuando empezó la guerra civil aquí. Y resulta que todo Dios se tragó la película. De tal manera que si ustedes hablan con especialistas en Pessoa, no voy a hablar de gente que leyeron un prólogo de Pessoa, todos te van a decir que la historia es como la contó Pessoa, no. Se ha descubierto que no es así, no pasa nada. Pero el mito empezó en Pessoa. O sea, quien empezó el mito de Pessoa fue Pessoa. Esto es también maravilloso desde mi punto de vista, ¿no? Ya dijo que en 1914, en ese año triunfal, porque no es un día triunfal, pero sí es un año triunfal, es un año en el que, a través de la relación con Sacarneiro es, para entendernos, el Virgilio de Dante, ¿no? En ese mundo, ¿no? Es el que acelera todo. Es el proceso, digamos, heteronímico de Pessoa, es un proceso que lo llevaba él muy dentro y estaba dando pasos continuos para llegar a ese punto. Pero necesitó un acelerador, necesitó una espoleta, necesitó alguien, y ese alguien no fue otro que Sacarneiro. Sacarneiro, que al poco tiempo se suicidó, Sacarneiro que llegó a un momento en su vida en que dijo, era muy infantil Sacarneiro muy poco después de Orfeo. Orfeo fue un éxito, pero también un fracaso. Fue un éxito, se vendieron muchas revistas, los tildaron de loco. Es el gran momento o es el primer gran momento de la literatura portuguesa de todo el siglo XX, pero lo tomaron por locos. Imaginaos una revista que publica poemas que se llaman Manicura y cosas de ese tipo, y que casi todos habían salido de los manicomios y habían locos por allí, en fin, todo eso. Claro, eran vanguardistas, un vanguardista en Portugal, Dios mío, ¿eso qué es? ¿No? ¿Qué carajo es un vanguardista, no? Son estos locos. Bueno, eso determinó mucho la vida de Pessoa, porque lo reconocían por la calle y dicen, mira, ese es Orfeu, es decir, ese está como una cabra. Lo reconocían por la calle, incluso a Sacarneiro, que vivía en París, o que se fue a París. Resultó que la gente, los portugueses que iban de vacaciones a París o que estaban por allí, lo veían, dice, coño, ese es Orfeu, ¿no? Y evidentemente le cogían distancia, ¿no? Lo veían él comer en un restaurante y se ponían en una mesa distante, pero en el fondo lo extraño nos seduce y no podemos dejar de mirar lo extraño, ¿no? Y todos estaban pendientes de Orfeu, y Orfeu es la gran nao portuguesa del vanguardismo y la primera nao de la literatura portuguesa, que por otra parte determina mucho todo lo que va a ser la literatura portuguesa del siglo XX, que es bastante distinta, por cierto, a la española, y eso tiene mucho que ver ese inicio de Orfeu. Bueno, estamos en 1914,
Estamos en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Portugal entra en la Primera Guerra Mundial, entra la gripe española, mata a 150.000 portugueses. Portugal entra en la guerra, hay una crisis muy grande. Esa crisis hace que Pessoa, por ejemplo, no tenga trabajo, porque Pessoa trabaja en aquella época, trabaja de traductor comercial. ¿Cuál era su trabajo? Pues trabajar con empresas que exportaban cosas a Inglaterra, a Holanda, a Italia, a donde sea. ¿Y de dónde salían? ¿Y cómo llegaban y entraban? A través del puerto, a través del tráfico marítimo. Iban cosas a Portugal. Cuando el puerto de Portugal, de Lisboa, se queda sin trabajo, sin nada, evidentemente los Pessoas, no solamente él, sino toda la gente que se dedicaba al comercio exterior, se quedan sin trabajo. Entonces él lo pasa absolutamente mal en esos años. Y en esos años son años en los que Lisboa, ya digo, ha ido creciendo, y él cada vez se va a barrios más distantes del centro. O sea, la ciudad como va escupiéndolo poco a poco. Eso podemos imaginar, como vosotros conocéis Elche, pues cuando te casas en las barriadas más exteriores, los pisos más baratos, las casas más así. Luego quienes llegan más tarde se ponen en la siguiente capa de la cebolla, y la ciudad va creciendo y se van. Eso le ocurrió a Pessoa. Pessoa vivió en 22 casas en Portugal desde su llegada hasta 1920. En 13 años vivió en 20 casas. Y vivió en tantas casas porque primero iba más de casa de peor en peor. O sea, eran cuartos miserables donde había simplemente una cama y una palangana que tenía que llenar a lo mejor 3 casas más arriba, cosas de ese tipo. Los biógrafos muchas veces huyen de contar estas historias, pero así fue. No tiene la culpa él, bueno, y aunque tuviese la culpa, no ocurre nada. La historia es como es, ¿no? Y vivió bastante mal. Murió también en 1915, un poco después de Orfeu. El amigo Sacarneiro se suicidó en París. Se suicidó porque era un chico que había dependido de su padre, no había trabajado en su vida. Él no sabía, creía que era un cero de izquierda, que no podía hacer nada, y ante la situación de tener que ponerse a trabajar, a hacer algo que él no sabía en qué consistía siquiera, ¿no? No tenía la más remota idea de que era trabajar. No es que no quisiera trabajar, sino que él ni que se negase, no hubiese una negación filosófica, ¿no? ni una negación, simplemente que lo desbordó la vida. La vida se lo llevó por delante. Llegó un momento en el que él, ese abismo que es pasar de la adolescencia a trabajar de camarero en un bar, ese pequeño gran paso, ¿no? Pues él no supo darlo y se suicidó. Pensemos que en esa época Sacarneiro era como el mentor, era el Virgilio, hemos dicho antes, de Pessoa. Eso fue también un palo para él, porque era el que le surtía de novedades, el que por otra parte lo animaba. Era el tío que le decía, oye, joder, el Campos que ha sacado, qué bueno, tío. Joder, el Reis, este tío es maravilloso. Bueno, ese era el que lo nutría, el que le ponía la gasolina en el carro. Y de buenas a primeras se encuentra con que este chaval ha llegado a su fin, ha dejado una obra interesante. Mário Sacarneiro, leedlo, porque su obra vanguardista es muy interesante. Ahí tiene unos cuentos que se llaman joder, se me ha ido. Fuego en llamas, no. En fin, cielo en llamas. Cielo en fuego. Cielo en fuego. Ciego en llamas. Entonces, esos cuentos son muy interesantes porque hablan de esa parte incómoda de nosotros, ¿no?
de esos elementos incómodos. Son ingenuos en cierto sentido, pero hablan de la parte más incómoda, de eso que no nos atrevemos a pronunciar de nosotros mismos, ¿no? Es interesante ese libro de Sacarneiro, como todos los libros de Sacarneiro. Su poesía también es muy interesante, muy vanguardista. Y créeme, yo mi relación con los poetas portugueses de ahora, no de ahora, quiero decir, con los que yo me relaciono, gente de mi edad, gente mucho más joven, etcétera, ¿no? Tienen un cierto interés mayor casi por Sacarneiro que por Pessoa. Es una cosa muy curiosa porque todo el mundo pondera mucho a Pessoa, evidentemente Pessoa es su Cervantes, para entendernos, o su Lorca, si queréis, pero todos dicen, pero Sacarneiro, ahí está. Yo no sé, creo un cierto esnovismo extraño, ¿no? Pero sí existe lo digo para que ustedes se interesen por Sacarneiro. Casi todo lo de Sacarneiro también está editado en la poesía completa española está. Y sus cuentos también, menos Principios, es un libro que no está, pero el resto sí está. Yo lo tengo traducido, pero no hay manera de publicarlo porque nadie se fía de Sacarneiro en este país. Cosas de la vida, o cosas de Sacarneiro también. Bueno, en 1915, cuando él tiene que ganarse la vida, Pessoa, ya digo que el puerto está jodido, se tiene que ganar la vida, y encuentra una brecha extrañísima, que es el esoterismo. Empieza primero a traducir a Blavatsky, a todos estos... ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre. Bueno, los teósofos, perdón. Empieza a traducirlos, tiene alguna sesión de magia con su tía, que todavía anda por ahí, y empieza a hacer planos astrales, empieza a hacer cosas astrales, y empieza a interesarse por otros mundos. Pensad, como he dicho antes, que si los heterónimos eran mundos aparte, personajes que habilitan un segundo mundo, el esoterismo ¿no qué es? Otro submundo, otra burbuja en la que él se instala comodísimamente, le interesa muchísimo y empieza a trabajar durante toda su vida. O sea, ya el resto de su tiempo va a intentarlo, con mala suerte porque nadie le encarga una maldita carta astral. Luego al final, más tarde en su vida, no lo contaré, pero en todo caso lo digo así, más tarde en su vida se va a encontrar con la bestia 666, con Aleister Crowley, que es un personajazo, ese sí que era un pinta bueno. Es el más pinta de Inglaterra, ¿no? O sea, yo creo que es el que la lió más parda de todo el siglo XX, casi, en fin, de los personajes, ¿no? Aleister Crowley es un mago inglés. A mí me parece que tenía más cara que espalda, le robaba a la gente. O sea, el inventor del cortapega es él, ¿eh? Y de muchas más cosas. Pero era un tipo con una cara, con una cara dura de narices, ¿no? Un tipo peligrosísimo. Encontrárselo podía ser muy, muy peligroso. Pessoa se lo encontró y salió ileso de su encuentro, que ya es mucho decir de Pessoa. Bueno, se encontró Pessoa en 1915 cuando tenía 27 años con el esoterismo, al que ya seguiría siendo fiel durante toda su vida, y hay que decir que Portugal, como ya he dicho, vivía un momento difícil, un momento convulso. Los monárquicos que habían perdido el poder querían volver al poder, los conservadores que no podían ganar las elecciones porque entonces había cuestión de clase y la gente era muy así, no podían ganar unas elecciones democráticas en Portugal, entonces buscaban triquiñuelas, pues golpes de Estado, en fin, como todo el siglo XX, ¿no? Y Pessoa, lejos de ser neutral en esta historia, se alineó con los, para decirlo así, con los golpistas. Siempre estaba él era, ya digo, conservador, venía del liberalismo inglés.
En fin, él escribió un libro en 1923 que se llamaba El banquero anarquista, que es una sátira hacia en fin, es más cosas, pero en todo caso una sátira contra el anarquismo. Él dice en esa novela que una novela llena de prodigios, ¿no? Pero en todo caso él dice que que un anarquista lo que tiene que aspirar es a conseguir dinero y liberarse a través del dinero, y entonces ya con la liberación económica ya es libre. No, o sea, él no se puede aspirar a liberar a toda la población, pero sí se puede liberar de uno en uno. Él era muy individualista, su individualismo es así, y entonces él decía, bueno, no se puede liberar a todo Elche, pero yo sí me puedo liberar. Y si yo me hago rico, ya me libero. Y ya, esa es la historia. Después habla de las aficiones sociales y después hablando de otras cosas, que es maravilloso el relato. Bueno, se suicida Sacarneiro, son los golpes de Estado, él participa en algunos de ellos, no en los golpes, pero sí que participa con quienes están. Por ejemplo, hay un dictador conocido que se llama Sidonio Páez. Sidonio Páez era un guapera de la época, bueno, un guapera que medía unos 65, o sea, tampoco era para tirar cohetes, pero en todo caso, vestido de charreteras, vestido así, parecía un bombero así importante, ¿no? Y él lo siguió, él creyó que ese era el gran por decirlo así, sería el Bolívar de Portugal, ¿no? Sería una especie como de personaje que iba a llevar a Portugal a un eso. Hay que decir que Portugal era convulso y entonces él pensaba que había que poner un poco de orden para evitar todos los líos, aunque el desorden lo hacía precisamente los conservadores, es una cosa así, ¿no? Bueno, llegamos a 1920. En 1920 ocurre una cosa importante, que conoce a Ofelia. Todo el mundo me pregunta, ¿era más de pescado o de carne Pessoa? Pues yo creo que ni de carne ni de pescado. Pero conoció a Ofelia. ¿Quién es Ofelia? Ofelia es Ofelia. Cuando digo Ofelia es Ofelia, lo que quiero decir es que él no se enamora de una chica, sino de una chica que se llama Ofelia. Si estamos hablando de Shakespeare, él se enamora, aquella chica no era ni muy guapa, ni muy nada casi, ¿verdad? Una muy buena chica, ¿sí es cierto? Y se la encontró un día en unas escaleras cuando iba a trabajar y nada, la chica no le hubiera llamado mucho la atención, como no le llamaba mucho la atención ninguna chica, tampoco ningún chico. Y le preguntaría, ¿tú cómo te llamas? Yo, Ofelia. Y empezó, se le pusieron los ojos así. Ofelia, la hostia. Se enamoró como un burro, pero no se enamoró de la chica, se enamoró del nombre de la chica. Cuando él empezó a conocer a la chica, cuando empezó que la chica era vulgar, era normal, bueno, eso pasa en el amor, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Pero en todo caso a él le ocurrió que dijo, hostia, esta no es la Ofelia shakespeariana, esta es otra. Y empezó ya a rehuirle y a tal, ¿no? Pero él se enamoró de una quimera, se enamoró de una ninfa, de alguien que se llamaba Ofelia. Sí, a ver si se hubiera llamado Cassandra, bueno, no sé si Cassandra a él también lo hubiera tirado, pero Patricia, por ejemplo, con un nombre precioso, por cierto, pues muy probablemente Pessoa hubiera pasado de aquella chica, le hubiera dicho buenas tardes, hubiera quitado la chaqueta, la pajarilla se la hubiera tal, y ahí hubiera quedado. Tal es así que a los pocos días de conocerla, estaba él en la oficina con esta chica, se fue la luz, como era muy normal en la época, y él se declaró a Ofelia, y se declaró como Hamlet se había declarado a Ofelia. Por tanto, a mí ese episodio que después escribió unas cartas que, bueno, él lo llegó a decir, unas cartas muy ridículas y tal. Pero los amores de Ofelia para mí son absolutamente maravillosos, porque son amores imaginativos y todo eso.
al final de su vida. Esto es algo casi que no se conoce, pero yo lo digo a ustedes. Se enamoró de otra persona, de Maggi. ¿Quién era Maggi? ¿Y por qué se enamoró de Maggi? Bueno, Pessoa, toda su vida, desde que estuvo en Sudáfrica, era muy aficionado a las policiales, a las novelas policiales. Él llegó a escribir algunas, no llegó a terminar ninguna. Yo, si ustedes quieren, puedes comprar todas las novelas policiales que quieran de Pessoa. Ya les adelanto que no son malas, son lo siguiente, ¿no? Son muy malas. Porque él era un razonador absoluto, entonces no ocurre nada. Son 100 páginas de puro razonamiento. Es como una máquina que va y cuando llevas 25 páginas, yo como traductor, que no las he traducido por esa razón, empiezas a traducir y cuando llevas 25 páginas te tiene la cabeza absolutamente como 7 bombos, ¿no? Como los bombos del gordo de Navidad. Y dice uno, guau, no sigo por este camino, porque me va a volver tarumba completamente. Pues él quiso ganarse la vida, una de sus historias era ganarse la vida como escritor de policiales en Inglaterra. Y no pudo ganarse la vida, tuvo muy mala suerte, ya digo, fracasó en todo lo que se propuso, pues una de las proposiciones era esa. Se quiso hacer eso. Al final de su vida, en el año 1935, que casi todas las cosas parece que le ocurren al final, ¿verdad? Cuando faltan de la película ya nada, ¿no? De los 5 últimos minutos de la película empieza todo, empieza la película, realmente. Se enamoró ¿de quién creen ustedes? De una espía británica. Eso corrobora. Él no se enamoraba de se enamoraba no de las personas, sino del aura de las personas, por decirlo de alguna manera. Esta mujer trabajó, estaban bastante enamorados de ella, y ella parece que también de él, y esta mujer trabajó en la Segunda Guerra Mundial, estuvo desentrañando las cosas, los mensajes cifrados. Esta fue de las que estuvo ahí, o sea, de las 10, 15, 20 personas que estuvo ahí en el meollo, ¿no? Pues ella se enamoró de ella porque era espía, y claro, ella salía de una novela policial, pues se enamoró de ella, ¿no? Bueno, la década de 1920 1930, la voy a resumir muy rápido, fue una época muy importante en su vida porque, él de alguna manera se fue perdiendo, empezó a beber, se fue perdiendo, vino su madre lo controló muchísimo. Mi madre vino en 1920 cuando conoció a Ofelia y estuvo 5 años en la vida de Pessoa. Pessoa, la madre era un referente absoluto y la madre lo controló muchísimo para que no bebiera, para que no se pasara, y eso de alguna manera limitó mucho a Pessoa. En todo caso hizo algunas revistas, hizo algunas cosas, siguió con las vanguardias, siguió con su escritura, pero desde la muerte de Sá Carneiro es cierto que ya no era el mismo Pessoa, ya era un Pessoa un poco derrotado, medio derrotado. De manera que lo que hizo, Pessoa siguió así. Es curioso que esa está en la época en la que él no hace gran cosa, pero las cosas sí hacen grandes cosas por él. Empieza a tener lectores. Esos que los traductores, los ensayistas, toda esa gente de los que hablo, son gente que lo conocen de 1920 a 1930. De manera que esa época, que para él no es muy importante en principio, sí lo es para su posteridad, porque ahí se lo conoce, ahí empieza a tener lectores, ahí empiezan la gente a hablar de él, empiezan a leerlo, empiezan a seguirlo, empiezan a tratarlo en sus ensayos, en sus traducciones, en sus cosas, ¿no? Y es un momento en el que Portugal entra ya directamente en el salazarismo. En 1926, como dije, hubo un golpe de Estado, en 1928 la nueva Constitución,
y el país va entrando, digamos, en una dictadura, o entra en una dictadura absolutamente absurda, porque el doctorcito que le llamaban Salazar no era más que un tendero. O sea, es un tipo que si yo tuviera que contratar a alguien para ser un tendero de una ferretería, Salazar. Pero para un país llevaba el país como si fuera una ferretería. O sea, lo que se gastaba era lo que entraba. Lo que entraba tenía que ser tal. Fijaos cómo era Salazar, que hay un episodio muy curioso que tiene que ver con la Guerra Civil Española, que un tipo ocurrió por la zona donde yo vivo. En la Guerra Civil Española, unos 1000 españoles pasaron a Portugal huyendo, digamos, de la quema, para entendernos. Pasaron a Portugal, entonces, y se quedaron allí, se embolsaron en la misma frontera, se quedaron allí como una excrescencia, una cosa así, al lado de un riachuelo que se puede pasar evidentemente a pie, con chancletas se pasa, ¿no? Bueno, pues allí 1000 personas, se desconoce, 1000 personas estuvieron allí durante 2 meses. Y claro, el gobierno mexicano, esto se le dio un poco de... Y Salazar tuvo que aceptar sacar a aquellas personas, llevarlas a Lisboa en un tren y pasarlas a Tarragona, a territorio republicano. Bueno, Salazar, esto es un retrato de Salazar. Salazar a la persona, a un teniente que había posibilitado que esto ocurriera, que estos 1000 personas no hubieran sido avasallados, ni matados, ni nada de eso, pues Salazar se mosqueó muchísimo con este tipo, porque claro, él estaba con Franco y todo eso, y lo multó, pero le multó por los gastos que le había producido, o sea, por dispendio. Por dispendio. Se había gastado, ¿qué te digo yo? 100.000 escudos de la época, o 20.000 escudos de la época, 20.000 euros. Ajá. Pues lo que le jodió es lo que se había gastado el tío. Que aquello era un dispendio para la República, ¿no? Este era Salazar. Salazar era alguien sin una visión política, él no se metía en nada, es como de Franco, yo de política no hablo, ¿no? Pues ese era Salazar. Lo que pasa es que controlaba mucho. Bueno, la idea es que Pessoa entra en ese juego, en el juego de Salazar, el juego de la dictadura, escribe una cosa que se llama Interregno, en el que de alguna manera habilita intelectualmente el discurso de la dictadura. Él dice una cosa que a mí me provoca un cierto angustia personal, ¿no? Dice en ese Interregno, que es copiado de un inglés, por cierto, pero bueno, en todo caso lo dice así: la dictadura, sabemos quién es el dictador, conocemos la identidad del dictador, y es así. Una democracia es más complicada porque son los partidos políticos los que en petit comité deciden quién va a ser el dictador, quién va a ser el que dicte, ¿no? Y no es el mejor el que dicta, sino el que sabe navegar en las aguas procelosas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una explicación así, la verdad es que te deja un poco con una duda razonable en la cabeza, pero en todo caso él contribuyó al salazarismo y eso no se le puede evitar, ¿no? En 1930, ya estamos ya al final de su vida, volvió a tener su madre murió en 1925 y eso supone ya el abandono definitivo. Pessoa, que había estado los últimos 5 años de su vida en la casa de su madre, antes había estado dando vueltas, su madre lo recoge, su madre lo protege, su madre le dice por dónde tiene que tomar. Resultó que cuando muere la madre, él entra en una especie primero una depresión grande, porque su madre era un referente en su vida, pero él se abandona, él pierde ya su
ya no tiene nada que hacer en el mundo, empieza a beber excesivamente, empieza a entrar en un mundo más complicado, cada vez más complicado, quiero decir, en este sentido, y él va de alguna manera suicidándose poco a poco. Yo creo que lo que empezó murió fue un suicidio lento, un suicidio tranquilo, y empezó en 1925 cuando su madre al morir lo abandonó. Y tuvo una segunda relación con Ofelia, la cosa no llegó a más, no tuvo ninguna... Es el año en el que se encuentra con Crowley. Crowley es una mera anécdota en su vida. Ya digo, Crowley no se lo comió a él, ¿no? Pero, en fin, es una anécdota curiosa en su vida. Si ustedes están interesados, siempre pueden ponerlo en internet. Yo creo que está en muchos lugares la historia de Crowley, que, en fin, no la cuento porque no es sintomática de nada. Simplemente es una anécdota en la que sí se conocen dos de los personajes más curiosos del siglo XX, ¿no? Y no tiene más historia, ¿no? Ya digo que en los años finales de su vida, escribe un poema que se titula Tabaquería. Voy a leer algo de Tabaquería, porque me apetece leer algo de Tabaquería. A ver, aquí lo tengo yo más fácil, ¿no? Porque aquí en como va por... Este es Campos, Gacetilla, más tarde, casi más tarde, aplazamiento, aniversario, Trapo, Estanco. Voy a leer un poco de él. Para mí es el gran poema del siglo XX. Todos vosotros pueden no estar de acuerdo conmigo y no hay mucho que discutir, pero si no lo conocéis, es un poema de una tal envergadura que a mí me sobrecoge cada vez que lo leo. Este es Pessoa en su estado más puro, en su estado más absolutamente puro, y sin duda es uno de los grandes poemas que ha escrito el hombre en todo su tiempo, ¿no? Y habla de eso, de los sueños, de esas otras cosas, de la derrota. Lo escribe en 1928, cuando él ya se siente derrotado. Voy a leer algo, eso es casi lo leo entero, pero bueno, hace mucha tela. Yo lo titulo Estanco, pero también se llama en portugués Tabaquería, y se podría traducir también, como lo han hecho otros, como tabaquería, pero yo nunca he escuchado a ningún español decir voy a la tabaquería, por eso yo lo he traducido como Estanco en principio, ¿vale? Empiezo. No soy nada, nunca llegaré a ser nada, no puedo querer ser nada. Más allá de todo esto, albergo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, del cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe de quién es, mas si supieran de quién es, ¿qué es lo que sabrían? Miráis hacia el misterio de una calle cruzada constantemente por gente, hacia una calle inaccesible a cualquier pensamiento, real, imposiblemente real, verdadera, desconocidamente verdadera, con el misterio de las cosas que están bajo los seres y las piedras, con la muerte poniendo humedad en las paredes y canas en los hombres, con el destino conduciendo la carreta del todo por el camino de la nada. Hoy me encuentro vencido, como si supiese la verdad, lúcido como si me fuera a morir hoy mismo y no mantuviese otra hermandad con las cosas que el despedirme de ellas, volviéndome esta casa y este lado de la calle, la hilera de vagones de un tren, y una partida con silbato y todo desde dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos al marchar. Hoy estoy perplejo como quien ha encontrado, pensado y olvidado. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo al estanco de enfrente de la calle, como algo
como algo real por fuera y la sensación de que todo es sueño como algo real por dentro. Fracasé en todo. Como no me hice propósito alguno, tal vez todo haya sido nada. De la instrucción que me dieron, descendí por la ventana trasera de la casa. Huí al campo con grandes objetivos, pero allí solo encontré hierbas y árboles, y tampoco allí la gente era distinta a las demás. Me alejo de la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que habré de ser? Yo, que no sé lo que soy, ¿ser lo que pienso? ¿Es que pienso ser tantas cosas? Hay tantos que piensan en ser lo mismo que no puede haber para todos. Genio, solo en un momento debe de haber al menos 100.000 cerebros que se creen en sueños tanto o más genios que yo. Pero la historia no señalará, quién sabe, a ninguno. Y solo quedará el estiércol de tantos descubrimientos futuros. No creo en mí. Todos los manicomios están llenos de dementes con certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, soy por ello más o menos auténtico. Yo, que no tengo ninguna certeza, soy por ello más o menos auténtico. No creo en mí. ¿En cuántos áticos y no áticos del mundo habrá ahora mismo autogenios soñando? ¿Cuántas nobles, altas y lúcidas aspiraciones, sí, verdaderamente nobles y altas y lúcidas, y quién sabe si realizables, verán la luz del sol real o lograrán el auditorio de la gente? El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no de quien sueña con conquistarlo, aunque tenga razón. Yo he soñado más que el propio Napoleón, he apretado contra mi pecho hipotético más hombres que Cristo, he elaborado en secreto más filosofías que las de ningún Kant pudo escribir jamás, pero soy, y tal vez lo seré para siempre, el del ático. Aunque ya no viva allí, siempre seré el que no ha nacido para esto, siempre seré el que no tenía cualidades, o el que tenía cualidades, perdón, siempre seré aquel que esperó a que le abriesen la puerta a pie de una pared sin puertas y cantó la canción del infinito en un gallinero. Y oyó la voz de Dios en un pozo sellado. ¿Creer en mí? No, de ningún modo. Derrame la naturaleza sobre mi ardiente cabeza su sol, su lluvia, el viento que me envuelve el cabello, y lo demás que venga si tiene que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama. Pero al despertar, es opaco. Nos levantamos y es ajeno, salimos de la casa y esa tierra entera, más el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Come chocolatinas, chiquilla, come chocolatinas, que no hay otra metafísica en el mundo que comer chocolatinas, que todas las religiones juntas no enseñan más que una confitería. Come, chiquilla sucia, sigue comiendo. Si yo pudiera comer chocolatinas con la misma verdad con que tú las comes. Pero pienso, al quitar el papel de plata que es de láminas de estaño y lo tiro al suelo, ¿cómo he tirado mi vida? Al menos me queda de la amargura de lo que nunca he de ser la rápida caligrafía de estos versos. Puertas rotas hacia lo imposible, pero al menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos en el ostensible gesto con el que me deshago de la ropa sucia que soy, sin papel, en el transcurso de las cosas, y me quedo en casa, sin camisa. Tú, que consuelas, que no existes y es por eso que consuelas, oh diosa griega concebida como estatua viva, oh patricia romana imposiblemente noble y nefasta, oh princesa de los trovadores, gentilísima y florida, oh marquesa diosachesca, escotada y distante, oh famosa cocotte de los tiempos de nuestros padres, oh, no sé qué moderno, no acierto bien el qué, todo eso
fuere lo que fuere, sea lo que sea, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un barreño sin agua. Como los invocadores de espíritus invocan espíritus, yo me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con una absoluta nitidez. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches, veo los seres vivos que se cruzan entre sí, veo los perros que existen. Y todo esto me pega, todo esto me pesa como una condena al destierro, y todo esto me es ajeno como me lo es todo. En fin, el poema ya le queda poco, pero en todo caso os voy a... lo pueden leer cuando ustedes quieran. Es un gran poema, es un tipo asomado a una ventana donde hay un estanco, hay una chica que sale a comprar chocolatinas, y por eso aparece la chica tal, una chica completamente inocente que no conoce nada digamos los fracasos del mundo, y esa chica come chocolatinas y él se ve allí en la ventana mirando a ese vacío extraño, el vacío interior, pero el vacío interior se corresponde con el vacío exterior, y esos dos mundos colisionan, entran, se autopenetran, y es un poema, ya digo, solo falta la conclusión, quiero decir, pero la conclusión la dejo, esto es como las películas así, la dejo a vosotros, y todo eso. En fin, como he dicho, lo que sabemos, lo que nos han dicho de Pessoa y lo que Pessoa es realmente son cosas un poco distintas, ¿no? Yo lo que os pido, o siempre lo pido cuando voy a hablar de Pessoa, es que lo lean. Que lean al menos su libro El desasosiego, que me parece una auténtica pasada. Ya que me conocen, les podría recomendar el libro El desasosiego, que yo mismo publiqué con Alianza Editorial, quizás el más barato, el más asequible y quizás el más fácil de conseguir, porque tenemos un traductor absolutamente maravilloso, del que también quisiera decir alguna cosa, que es, bueno, este es lo que he contado, es la vida de Pessoa. Ya al final muere y no hay más, ¿no? Este poema, si lo habéis fijado, habla mucho de lo que hemos hablado, habla del fracaso, habla de ese vacío interior, de ese desasosiego, de ese no saber quién es él, de ese gravitar en un mundo inestable y todo eso, ¿no? Ese poema yo creo que habla, que es de Campos, no de Pessoa, yo lo digo para que ustedes lo busquen. Y Pessoa hay que leerlo. Él escribió 37.500 documentos, de los que publicó, ya digo, unos 1.000, no llegó. Hay que leerlo completamente o gran parte, pero os diré algo, es muy contradictorio, donde dice que hace sol al momento está lloviendo, y donde, o sea, es alguien en continua agitación. No es un heterodoxo en el sentido lato de la palabra, porque siendo un heterodoxo, él es heterodoxo de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Es alguien que se sale de ese juego de las heterodoxias, porque si yo tengo que referenciar quién era Pessoa, para terminar un poco, siempre suelo hablar de Pessoa como una ciudad destruida, ¿no? Pessoa no terminó nada, o casi nunca terminó nada, por eso fracasó casi en todo, porque no era alguien que se aplicara derecho en algo, sino que se desviaba, su cabeza siempre estaba girando. Y todo lo que dejó, o gran parte de su obra, el 99% de lo que dejó es inconcluso, salvo este libro, los poemas que publicó, porque los publicó, salvo cosas muy sobre Mensaje, por el que se podría decir alguna cosa, pero en todo caso no voy a decir nada, eso ya al final de su vida, es un año antes. Es un poeta que es, si ustedes me permiten un símil o una metáfora, es una ciudad destruida completamente, una ciudad que se empezó a construir, una especie de Brasilia extraña, que se empieza a construir, pero que no se termina nada. O sea, tú vas por esa ciudad
y tenés un edificio acá, otro allá, ninguno concluido, algunos muy en sus cimientos, otros se atisba algo en ellos, en otros falta alguna cosita, pero siempre falta algo, y esa es la Pessoa. Por tanto, es un poeta, un escritor complejo, en tanto que ustedes pueden leer de Dickens, o pueden leer de Proust, o pueden leer de Lorca, una obra que él ha terminado, que ha acabado, pero con Pessoa siempre te encuentras, ¿cómo se llama? Huecos, vacíos. Los libros de Pessoa a veces te encuentras en Amazon o cosas así, cuando lees una crítica del libro y dices, bueno, sí, me ha gustado el libro, pero joder, tiene muchos... ¿Qué cojones pasa con el traductor? Que deja tantos huecos por ahí perdidos, ¿no? No, uno no pierde el tiempo en decirle, lea usted tal. Y bueno, todo lo dejo inconcluso, que es interesante porque en la modernidad lo inconcluso es un plus, ¿no? Y habitamos en los fragmentos, estamos en un mundo fragmentario, en un mundo inconcluso, en un mundo en continua convulsión, y Pessoa evidentemente habla y avala mucho esos mundos que no acaban de cuajar, esa literatura que no... Su literatura es muy sincera, muy franca, por una razón. Pessoa, esto lo suelo decir, y ya termino, Pessoa es alguien que empezó a escribir y fue tirándolo todo en un arca. No tuvo papelera nunca. A veces, cuando encontramos a un escritor, García Márquez, para entendernos, tú dices, coño, que bien escribía este cachón, ¿no? Joder, qué obras más maravillosas escribió, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Pero lo que no sabemos es lo que tiró. De Pessoa sí sabemos lo que tiró. Por tanto, de Pessoa podemos tener una visión incluso de lo que él rechazó, de todo eso, ¿no? Es entrar como en su papelera, en su escritorio, en su cómoda, por decirlo así, y leer eso. ¿Y hay que leer a todo Pessoa? Pues probablemente no. Primero porque es muchísimo. Sus cuentos no son gran cosa, yo los he publicado, o sea, la edición además mayor que se ha hecho hasta ahora por decirlo, en el mundo, por decirlo, una tontería, ¿no? Es la que nosotros hicimos la que yo hice con páginas de espuma, donde se recogen 50 relatos. La anterior había recogido 6, 7, 8, 10, nunca más. La nuestra es la más completa, pero sus cuentos, salvo 3, 4, 5, 6 cuentos, pues os lo digo con absoluta sinceridad, no sé si merece la pena. No sé si es un narrador potente, desde luego no tiene nada que ver con Kafka o con algunos otros, salvo el libro del desasosiego, que me parece no solo el libro, me parece un clásico. O sea, si no han leído ustedes el libro del desasosiego, yo les encarezco que vayan a donde sea y lo consigan, ¿no? Si quieren, lo hay incluso en internet, lo pueden bajárselo completamente, incluso mi traducción, te estoy tirando piedra contra mi tejado, pero entre no leerlo y leerlo de esa manera no tengo ninguna duda. Y léalo, porque es un tío, también es peligroso, porque una vez que entras en él, lo jodido es salir, O sea, Pessoa se entra fácilmente en él, pero luego te engancha de tal manera, no se sale. Yo creo que es una de las cosas más curiosas. Y nada más, yo creo que se habrá quedado alguna cosa en el tintero, pero si ustedes tienen alguna pregunta luego o cuando sea, pues yo contento de explicarla, y espero que la visión que os he dado de Pessoa no os rompa el Pessoa que tengáis, pero que os habilite a otro Pessoa, y si he conseguido que cualquiera de vosotros pueda leer a Pessoa con una cierta distancia, pero con un cierto conocimiento y con un cierto así, pues yo me daré por satisfecho, ¿no? Le contaba hoy y termino con esto, le contaba a José Antonio que hay una frase de Pálada, de un escritor helénico, Páladas de Alejandría, que viene a decir
para que París siga raptando a Elena yo me he hecho mendigo, ¿no? Quiere decirse, para que ustedes sigan leyendo a Pessoa yo he venido hoy a Elche, ¿no? Y esto es lo que os digo. Muchas gracias, Manuel.